Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de los gases. Variación del volumen de un gas respecto a la temperatura. Ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? La ley de Charles es una ley que nos indica la relación que existe entre el volumen y la temperatura. Partiendo de la fórmula ley combinada de los gases, que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Charles, al realizar un experimento, constató de que si nosotros mantenemos una presión constante, entonces podemos nosotros plantear la siguiente fórmula que él propuso. Es decir, nos quedaría la fórmula de volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. Para representar la fórmula que él planteó, nosotros usamos un plano bidimensional en la que podemos constatar de que si la temperatura va en aumento, el volumen también aumentará. Lo que podemos resumir es que al someter cierta masa de gas a presión constante y la temperatura va en aumento, su volumen aumentará. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también disminuirá. Entonces, para demostrar el planteamiento de Charles, nosotros vamos a usar el programa PET, en la que nosotros tenemos un recipiente, un cambiador de temperatura, el medidor de presión y la temperatura del experimento en el que vamos a realizar. Vamos a añadir partículas en este recipiente. Como podemos verificar, hemos añadido algunas partículas que se mueven a diferente rapidez. Entonces, ¿qué nos decía la ley de Charles? De que a presión constante nosotros podemos aumentar su temperatura y esta a su vez aumentará su volumen. Entonces vamos a configurar la presión, vamos a mantenerla constante y aquí vamos a variar su temperatura. En primer caso nosotros vamos a aumentar la temperatura para así poder verificar cómo su volumen va aumentando. Caso contrario, si nosotros vamos a disminuir su temperatura, podemos verificar cómo su volumen también va a disminuir. Y eso sí, manteniendo en cuenta de que la presión se ha mantenido constante. Queda demostrada la ley de Charles. Muchas gracias.